Siguiendo con nuestros temas de bradiarritmias, hoy vamos a hablar de las taquicardias. Es bien importante, las taquicardias son síntomas muy frecuentes por los cuales la gente llega al servicio de urgencias. Tomando en cuenta, ya lo hemos comentado que nuestra frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100 latidos por minuto, frecuencia cardíaca normal, 60 a 100 latidos por minuto. Habíamos comentado que toda frecuencia cardíaca por debajo de 60 le vamos a llamar bradicardia, y ahora toda frecuencia por arriba de 100 le vamos a llamar taquicardia. Ahora, ¿pero todas las taquicardias requieren manejo de urgencias? Fíjate bien, ¿cuáles son las taquicardias que nos van a llamar la atención? Son aquellas frecuencias cardíacas que van por arriba de 150 o 160 latidos por minuto. ¿Por qué? Vamos a ver. Pensemos en causas que nos pueden dar taquicardia. Esas causas pueden ser fiebre, ejercicio, algunos medicamentos. Lo que he visto en mi práctica clínica, algunos pacientes que les damos manejos con nebulizadores con salbutamol generan mucha taquicardia, o teofilina, algunos medicamentos para ayudar a la función pulmonar pueden generarle taquicardias. Tóxicos, indudablemente, ¿no? Todos aquellos pacientes jóvenes que consumen drogas, principalmente cocaína. Drogas, broncoespasmo, aquellos pacientes que tienen asma y que por alguna situación hacen un cuadro de broncoespasmo, ellos pueden llegar con taquicardia, pero no necesariamente para que veamos algún antiarrítmico, simple y sencillamente lo que necesitamos es abrir ese bronquio. Hipovolemia, aquellos pacientes que por hipotensión, sangrado, en los pacientes jóvenes que llegan por sangrados transvaginales, abortos, etc., les pueden generar hipovolemia, y como esa fase compensadora pueden generar taquicardia. Por eso yo te digo, ten mucho cuidado con aquellas frecuencias cardíacas que van entre 100 y 150 latidos por minuto, porque ellos no requieren antiarrítmicos. Lo que requieren es identificar la causa que le está generando la taquicardia. Bien, ahora vamos a tomar las que sí realmente nos hacen llamar la atención en el servicio de urgencias para utilizar antiarrítmicos o alguna terapia eléctrica. Son todas aquellas frecuencias que van de 150 a 160 por arriba. Dentro de nuestro algoritmo de taquicardias, lo primero que te pregunta es si el paciente está estable o inestable, y si el QRS es regular o irregular. ¿A qué nos refiere cuando decimos que el paciente está estable o inestable? Cuando estás inestable, el paciente puede generar síntomas que nos hacen una alarma para una atención inmediata, como son aquellos: dolor torácico, que el paciente llegue refiriendo esa falta de aire; síncope, tomando en cuenta que el síncope, a diferencia de la lipotimia, el síncope es una pérdida del estado de alerta, pero que el paciente tiene una recuperación al íntegro. Y la lipotimia es aquellos pacientes que pueden tener solo un desvanecimiento o sensación de desmayo, pero que no pierden el estado de alerta, a diferencia del síncope. En ellos sí pierden el estado de alerta y recuperan al íntegro. Diaforesis, el paciente puede llegar con su playera, con su camisa completamente empapada, y eso, recuerden, es un dato importante o dato de inestabilidad. La hipotensión, es importante que al llegar al servicio de urgencias nosotros chequemos inmediatamente signos vitales, y si hay una hipotensión es un dato de alarma. Y alteraciones en el estado de alerta, que el paciente no sepa qué es lo que está pasando, está inconsciente, y esos son datos de alarma que nos hacen dar un tratamiento de forma inmediata. Bien, tenemos al paciente que puede estar estable o inestable. Si es un paciente que está inestable, tendrá que ingresar de forma inmediata a la unidad de reanimación. También un paciente inestable, es importante que nosotros manejemos o identifiquemos la arritmia. Vamos a ver, es algo muy importante porque a mis alumnos les genera mucha confusión cuando hablamos de taquicardias supraventriculares o cuando hablamos de taquicardias ventriculares. ¿Qué es lo que te va a dar la pauta? Te va a dar la pauta la morfología del QRS. ¿Qué quiere decir? Si el QRS es estrecho o angosto, eso nos habla de que esa taquicardia es de origen supraventricular, que está por arriba de los ventrículos. A esta taquicardia regular, de complejo QRS ancho, estrecho, le vamos a llamar taquicardia supraventricular. Taquicardia supraventricular.
QRS estrecho. ¿Cómo vamos a diferenciar la taquicardia supraventricular de la ventricular? Bueno, la diferencia va a ser que el QRS en la ventricular es un QRS ancho. Cuando hablamos de ancho, estamos hablando de que su intervalo es mayor a 0.12. Entonces, tenemos un paciente que llega de forma espontánea al servicio de urgencias, te refiere sensación de palpitaciones, usted identifica que efectivamente tiene una frecuencia cardíaca por arriba de 160 latidos por minuto, pero el paciente está estable, no tiene ningún dato de inestabilidad como lo vimos previamente. A ese paciente, ¿qué le vamos a ofrecer? Le vamos a ofrecer pasar al servicio de urgencias. Podemos iniciar lo que son maniobras vagales. Maniobras vagales, se han descrito muchas maniobras vagales, solo que algunas están indicadas y otras están ya contraindicadas. Las que yo te recomiendo que puedas utilizar son maniobra de Valsalva, decirle al paciente que puje, que haga algún esfuerzo, o reflejo nauseoso. Otra maniobra de Valsalva puede ser que le puede decir al paciente que haga como si está evacuando para que puje y mejore esto. No en todos los pacientes se les hace maniobras masaje carotidio, esto tomando en cuenta que hay factores de riesgo que pueden generar o desprender placas de ateroma. Entonces ten mucho cuidado, más en pacientes mayores a 65 años de edad. Si el paciente no responde a maniobras vagales, tenemos el uso de medicamentos. Está descrito lo que es adenosina, está descrito lo que es verapamilo y amiodarona, que si me das la oportunidad, en siguientes clases vamos a ir viendo cómo vamos a manejar estos antiarrítmicos. ¿Qué pasa cuando el QRS sigue siendo estrecho, pero es de forma irregular? ¿Qué quiere decir irregular? Que nuestro ritmo cardíaco no es rítmico. Esta es una de las patologías muy frecuentes que llegan al servicio de urgencias. Y esta tiene una característica, ritmo irregular. Y fíjate bien, yo no veo que haya ondas P. Entonces, eso nos hace el diagnóstico de una fibrilación auricular. Esta es una fibrilación auricular. Y su característica para hacer el diagnóstico es ritmo irregular y ausencia de onda P. Ritmo irregular y ausencia de onda P. ¿Por qué es importante que usted identifique una arritmia como la FA? Primero, porque es una arritmia muy frecuente que llega al servicio de urgencias y algunos libros te pueden mencionar como que es la arritmia más arritmogénica. ¿Qué quiere decir? Son pacientes que pueden llegarse a complicar. Son pacientes que generan turbulencias, son pacientes que generan desprendimientos de placas de ateroma y eso es un factor de riesgo para que el paciente presente una enfermedad vascular cerebral o un EBC. Para esto es muy importante que usted identifique algo que se llama índice de Schatz. El índice de Schatz solo son abreviaturas, donde la C significa si el paciente tiene o no falla cardíaca, si el paciente tiene o no hipertensión, si el paciente tiene o no edad de factor de riesgo, tomando en cuenta que mayores de 75 años de edad el riesgo es mayor. La D de si es diabético y la S si él ya tuvo algún antecedente previo de un evento vascular cerebral. Con base en eso nos da una puntuación. Si es una puntuación baja, ¿qué quiere decir? Que usted lo puede manejar únicamente con antiagregantes plaquetarios. Pero si es un índice de Schatz elevado, usted tiene que anticoagular a este paciente, porque el riesgo de que él genere un evento vascular cerebral de tipo aterotrombótico es muy alto. ¿Cómo vamos a identificar las taquicardias que vienen originadas del ventrículo? Como ya les había comentado, es muy importante la morfología del QRS. Si el QRS es ancho, eso nos indica que la taquicardia viene del ventrículo. Fíjense bien, esto es un trazo electrocardiográfico normal. ¿Consideran que se ve esto de forma normal? No. Si se fijan, el QRS es ancho. Entonces eso nos dice que la taquicardia viene del ventrículo. Algo que les genera mucha confusión a los alumnos es cuando hablamos de taquicardias ventriculares monomórficas o taquicardias ventriculares polimórficas.
Cuando hablamos de poli y monomórficas, nos hacen énfasis en cuanto a la morfología del QRS. Si usted se da cuenta, esta es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Por qué? Porque la morfología del QRS es muy similar en todos los latidos. Entonces, a esto le vamos a llamar taquicardia ventricular monomórfica. Y chequemos esta, donde los QRS son de forma irregulares. Todos tienen una morfología diferente. A este le vamos a llamar taquicardia ventricular polimórfica. Monomórfica. Aquí la manera en cómo los vamos a tratar va a depender de las condiciones en las que llegue el paciente. Si el paciente llega con un cuadro inestable, requerirá manejo o terapia eléctrica. Y si requiere estable, lo más seguro es que el paciente pueda requerir algún antiarrítmico en infusión intravenosa. También parte de las taquicardias podemos encontrar algunas alteraciones electrocardiográficas o algunos latidos que no son esperados. A esto le llamamos extrasístoles ventriculares. También en los libros lo puedes encontrar como contracción prematura ventricular. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Fíjate bien, aquí viene un latido normal y nuestro QRS es de morfología normal. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo identificaste? Este latido o esa morfología del QRS es un latido que se está metiendo, que no debería estar ahí esperado. A esto le vamos a llamar extrasístoles ventriculares. También es una situación muy frecuente en los pacientes en el servicio de urgencias. Y esto lo que te puede decir es que puede ser de origen estructural o puede también generar que el paciente requiera de oxígeno. Entonces es importante identificar cuál es la causa. Si te fijas, viene el latido normal y de repente nuevamente viene otra extrasístole con un latido que se mete. ¿Cuál va a ser la importancia de identificar estas extrasístoles? Hay algo muy importante que se llama bigeminismo. ¿Qué quiere decir? Viene el latido normal y se presenta una extra. Latido normal y extra. Latido normal y extra. ¿Cuál es el riesgo de dejar avanzar estas extrasístoles ventriculares? Que el paciente pueda presentarte una taquicardia ventricular. Y como bien sabemos, la taquicardia ventricular puede ser un ritmo de paro. Por eso es bien importante que lo identifiques. Durante mi experiencia en el servicio de urgencias, los bigeminismos se pueden tratar muy bien y responden favorablemente al uso de lidocaína a la dosis indicada. Eso va a depender de tu paciente, si está estable o inestable, y puedes manejarlo por vía intravenosa. También pueden llegarse a presentar en pareja, en tripleta o cuatripleta. ¿A qué se refiere eso? Que puede llegar un latido normal junto con 2 extrasístoles, un latido normal y 3 extrasístoles, y así sucesivamente. Pueden presentarse en dupleta o en pareja, tripleta, cuatripleta. Por eso te digo, es bien importante que identifiquemos y detengamos este tipo de pacientes, porque el riesgo de hacer una taquicardia ventricular es muy alto, y eso es una arritmia de paro. Si tu paciente está estable y puedes manejarlo también con la infusión de amiodarona, también está indicado. Va a depender mucho de los medicamentos que puedas tener en tu hospital y de las condiciones del paciente.